comenzar, seguimos estudiando el libro de Esdras y vamos a Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. Hace 8 días pues fue un reto, ¿verdad?, predicar 70 versículos, pero yo espero de verdad que haya usted meditado en la semana en cuanto a qué es ser nombrado y enlistado por Dios, porque para Dios son importantes los nombres. Son tan importantes que a Él se le conoce en la Biblia con varios nombres. Son tan importantes que Él cambiaba nombres. Son tan importantes que vemos nombres, porque para Dios las personas, los nombres son muy importantes. Determinábamos hace 8 días, tú eres importante para Dios de manera personal. Y bueno, había otra lista de personas que no habían guardado su pureza en su genealogía, no podían demostrar que eran judíos. Y en esa lista larga que leímos, pues encontramos que había unos que tenían ese problema. Y lo que habló Dios a nuestra vida es cómo guardar nosotros ya no esa genealogía judía, ¿verdad?, porque no lo somos, sino el ser cristianos, que en el momento en que se nos pidiera demostrar frutos, el por qué decimos que somos cristianos, no nos quedáramos como estas personas que no tenían evidencias, el cómo mostrar. Y ellos no participaron de todas las bendiciones del servicio del sacerdocio. Y aunque regresaron a la tierra prometida, estaban en ese grupo de personas que regresaron, esos 42.360 personas, no podían demostrar que eran verdaderos judíos. Y veíamos que eso no tiene que pasarnos a nosotros, que en el momento en que alguien o las circunstancias mismas hagan que tengamos que demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, tengamos esas evidencias listas para presentarlas, ¿verdad? Entonces fue una bendición. Ya saben que gracias a Dios, y hay que seguir orando para que nuestro hermano Oscar pueda seguirle subiendo. Sube las prédicas de hoy los miércoles, las puede seguir repasando y se puede seguir ahí afianzando en varias enseñanzas que tiene Dios. Pero ahora estamos en el capítulo 3 y en este capítulo 3 vamos a ver la prioridad de la adoración en la restauración. La prioridad de la adoración en la restauración. El tema principal del libro de Esdras es la fidelidad de Dios en restaurar a su pueblo por medio de su palabra. Ese es el tema. Y lo recuerdo porque no podemos perder de vista el tema principal del libro. ¿De qué habla el libro de Esdras? De la fidelidad de Dios, de restaurar a su pueblo por medio de su palabra. Y es lo que estamos viendo. Y aquí en el capítulo 3, bueno, ya vimos que en el capítulo 1 Dios promete lo que cumple. Ahí vemos su fidelidad, pero su fidelidad no solo es en cumplir el regresar a su pueblo después de 70 años de cautividad, sino cumple fielmente su palabra de que por años insistió a su pueblo que dejara de pecar, que dejara de voltearse a otros dioses, que dejara de darle la espalda a Dios, porque en caso de que no lo hiciera, Dios lo iba a disciplinar. Y fue lo que pasó. Este reino dividido entre el reino del sur, el reino del norte, 10 tribus de Israel en el sur, 2 en el norte, divididos, pero ambos pueblos amando, adorando, alabando a otros dioses, dándole la espalda a Dios, en pos de mezclarse con los gentiles, para no solo mezclarse físicamente, sino culturalmente, socialmente. Y Dios advirtiendo por años que iba a venir la disciplina, y Dios es fiel en cumplir su disciplina, al igual con nosotros. Dios tiene tanta paciencia, pero llega el momento en que por amor, si permanecemos en algún pecado, vamos a ser objeto de la disciplina de Dios. Lo dice el Nuevo Testamento también. Entonces, hermanos, Dios levanta a un rey pagano. Vemos la soberanía de Dios, de cómo Él puede usar a quien Él quiera. De hecho, tiene control de todo.
tiene control aún de los incrédulos, de la maldad del hombre Dios tiene control. Y lo vemos manifestado en levantar a Ciro. Pero Ciro ya había sido profetizado que iba a ser levantado. Lo único que está pasando es que se está cumpliendo lo que Dios habló. Y no solo levanta el corazón de Ciro para dejar ir a Israel a restaurar ese pueblo y su pueblo, su templo, su religión, sino que también, hermanos, lo que hace Dios es levantar a su propio pueblo. Levantar a su propio pueblo, y el pueblo responde de muchas maneras que también ya vimos en el capítulo 1. Ahora Dios es tan detallista que en el capítulo 2, le digo, nombra, dice, estos fueron los que regresaron. Como decíamos, para nosotros no es tan importante en sí la lista, porque ahí no va a haber su nombre, su apellido, pero para los judíos en ese momento era, ahí están mis familiares, ahí está mi genealogía, ellos, mis antepasados regresaron, ahí está. Hoy sé que hay exámenes para el nivel superior, y pasa algo similar con los muchachos ahora en unas semanas, ¿verdad? Cuando llegan los resultados, ustedes los ven, antes era el periódico, no sé si se acuerdan, y veías tu folio, a ver si aparecía entre tantos numeritos, pero tenías ganas de que estuviera ahí tu nombre, bueno, tu nombre, tu folio, ¿verdad? Porque parecía el de la lotería, que si te la ganabas ahí estabas, ¿no? Para los judíos era algo similar, y para nosotros debe ser una prioridad estar seguros de que estamos en el mejor, enlistados en el libro de la vida, en el mejor libro. Estás en el libro de la vida, ahí está tu nombre de verdad. ¿Está tu nombre en el libro de la vida? Jesús le dijo a sus discípulos, no se maravillen de que sacan demonios, no se maravillen de que los demonios se postran, no se maravillen de eso. Si hay que maravillarse de algo, es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y si está escrito, imagínate, hermano, tu nombre está ahí. Pero para que tu nombre esté ahí, no solo es decir que eres cristiano, sino que puedes pertenecer al grupo que ya mencioné, que digas que eres cristiano, pero al momento de que veamos tus evidencias, Dios te pida esos frutos, por sus frutos los conoceréis. No haya frutos, no haya evidencias de que eres un verdadero cristiano. Entonces, Dios ha estado hablando en estos 2 capítulos de que quien restaura es Él por medio de su palabra, no por los recursos humanos. Y aquí en el capítulo 3 vemos lo primero que el pueblo de Dios hace al regresar ya al lugar donde estaba establecido el templo y la ciudad. ¿Qué es lo primero que hace? Es buscar la adoración, restaurar la adoración a Dios. Y eso lo vamos a ver ahorita, muy importantísimo. Porque si tú te has dado cuenta en estos 3 domingos que empezamos el libro, hermano, escucha, si te has dado cuenta que necesitas restaurar áreas de tu vida, el libro va a ser una bendición para ti. Si tú crees como el fariseo que no estás mal, que tú diezmas, que tú asistes, que obras y obras, pero no tienes la actitud del publicano y que sabes, hermano, que necesitas ser restaurado en algún área de tu vida, entonces es el principio para que Dios empiece a orar y a crear un cristiano maduro, una mujer cristiana madura, un joven maduro, que ame a Cristo, que no sea solo emoción y sentimiento, sino que sea en hecho y en verdad que amo a Dios, porque tengo restauradas áreas de mi vida, que descuidé, que no atendí, que menosprecié, y que al darme cuenta y hacer una revisión, corro el riesgo de estar en cautividad o de que estén pasando las consecuencias de cierto pecado en mi vida. Esas áreas necesitan ser restauradas. Y es el deseo de mi corazón y ha sido lo que más he orado, que te des cuenta que hay áreas que necesitan ser restauradas. Porque, hermano, si tú te das cuenta que hay áreas que necesitan ser restauradas, vas a estar haciendo la prédica. ¿Cómo? ¿Cómo vuelvo a Dios, a mi comunión con Dios? ¿Qué necesito hacer? Si tú piensas que no hay áreas que necesitan ser restauradas, te vas a dormir. Discúlpame.
te vas a aburrir. Tu mente va a estar ya en la comida. Así es que de verdad, dispón tu corazón, tu mente, a aceptar que necesitas ser restaurado en áreas de tu vida. Deja la soberbia, deja la justicia propia. O sea, el que tú te hagas justo a ti mismo. Y sé humilde en espíritu esta mañana y ahí sentado. Es oportunidad de esta primera exhortación. Ruégale a Dios que te muestre que hay áreas que necesitan ser restauradas. El pueblo de Dios lo entendía de esta manera. Así que les pido que vayamos a Esdras capítulo 3, versículos 1 al 7. Y que esta primera exhortación que hago esta mañana pueda venir acompañada de una oración. Si ya llegaron ahí a Esdras, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios, hermano. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, esta breve introducción queremos hacerla para reconocer que hay áreas descuidadas en nuestra vida. Queremos reconocer, Padre, que nos hemos confiado, hemos menospreciado, pero te damos la gloria por tu gracia derramada en nosotros, que nos pueda hacer en este momento ver que necesitamos ser restaurados, que no somos perfectos, Señor. Que no nos conformemos a este siglo. Ayúdanos a que esa actitud se mantenga durante este estudio y que la capacidad de retención y entendimiento venga, nos la des, Espíritu Santo, a fin de que podamos salir de este lugar transformados, restaurados en lo primordial, que es nuestra adoración a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, allí en Esdras 3, hermanos, Esdras 3, del 1 al 7, vamos a ver, escuche esto, 5 atributos de la adoración verdadera a Dios, de la adoración verdadera, que te ayudarán a restaurar tu relación con Dios. Entonces, lo que vamos a aprender que los judíos hicieron al regresar ya a la tierra prometida, la prioridad que tuvieron fue restaurar su relación con Dios, la adoración a Dios, el culto para adorar a Dios. Sumamente importante. Ellos pudieran haber llegado a restaurar los muros de la ciudad, hubieran podido llegar a restaurar el templo mismo desde los cimientos, los muros, hubieran podido llegar, pero no, hermanos, lo que vamos a aprender esta mañana es que ellos llegaron con la prioridad de restaurar su adoración a Dios. Eso es muy importante. Así es que vamos a ver estos 5 atributos de la adoración verdadera que te van a ayudar a restaurar tu relación con Dios. Porque tal vez hoy te vas a dar cuenta que aunque puedas decir que amas a Dios, que adoras a Dios, no lo estás haciendo de manera verdadera o bíblica. Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos de los que están sentados adoran a Dios? Podrían tal vez levantar muchos la mano, pero ¿sabes qué? Tal vez te podrías convertir en el samaritano. Jesús tuvo un encuentro con la samaritana. Y ahí dice en Juan 4:41 que Él busca, ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir que muchas veces, entre comillas, decimos adorar a Dios y no lo estamos haciendo. Y nos vamos a dar cuenta de nuestra relación que tenemos con Él. Lo primero que vamos a ver entonces en el versículo 1 es la unidad en la adoración verdadera. Para que haya adoración verdadera necesita haber unidad. Lo vamos a aprender. Número 2, la remisión en la adoración verdadera. Tiene que haber remisión para que haya una adoración verdadera a Dios. Lo vamos a aprender a partir de lo que hacían los judíos. Número 3, el lugar de la adoración verdadera. Número 4, la constancia de la adoración verdadera. Y número 5, la obediencia en la adoración verdadera. Así es que vamos a ver, número 1, la unidad en la adoración verdadera. Fíjense lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, hasta ahí vamos a leer.
Hermano, lo primero que notamos, si te das cuenta, es que no se nos dan detalles acerca del viaje de Babilonia a Jerusalén. El autor de Esdras ya nos dice que llegaron al mes séptimo, ya están en el séptimo mes, así de rápido. Porque el interés del autor de Esdras no se centra en la historia ni de Zorobabel, Jesuá o de Israel mismo, del pueblo, sino en qué se enfoca: en la construcción del templo y de la restauración del culto a Dios. Eso es lo primero en lo que el autor, inspirado por Dios, o sea, Dios mismo, es lo que inspira a Esdras para que quede escrito que lo primordial que quería que se quedara manifestado en su palabra es que después de 7 meses, lo primero que llegaron a hacer los hijos de Israel, el pueblo de Israel, fue a restaurar el culto, la restauración del templo. Eran 1400 kilómetros de donde estaban en cautividad por los asirios para llegar a la tierra prometida. Era un viaje alrededor de 3 meses en donde pudiera el autor habernos relatado qué pasó ahí, cuánto trabajo les costó llegar, pero no, a él no. El interés enfocado de Dios no era ver las vicisitudes del viaje, ni qué pasó con el pueblo, qué aprendió el pueblo ahí. No, hermanos. Lo importante para el autor de este libro es Dios mismo. ¿Qué pasa de inmediato? ¿Qué pasa? Que de inmediato narra lo que sucedió a los 7 meses. Y esto es que, escuchen, lo absolutamente prioritario, es la relación con Dios, sin la cual Israel no puede ser Israel. Los judíos saben que para ser ese pueblo escogido por Dios, lo primero que tienen es que tener una comunión con el Dios vivo, con el que les está cumpliendo su palabra y el que los hizo regresar. Ellos entienden eso y por eso es que van. ¿Y cómo van? Vea la siguiente frase del versículo 1. El pueblo se reunió, dice, están establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y aquí vemos la unidad en la adoración. Cuando uno entiende, hermanos, más bien, primero lo explico. El pueblo de Israel, después de entender que lo prioritario es el culto y la adoración a Dios, no agarró y cada uno lo hizo a su manera. No agarró y, como muchos dicen, yo tengo una relación personal con Dios. Dice aquí, todo el pueblo se reunió, como lo estamos nosotros, como un solo hombre. Y dice, en Jerusalén. Como cuando la iglesia se reúne cada domingo, cada primer día de la semana, como un solo hombre en la iglesia. Hermanos, esta es la primera de las ocasiones en las que se nos dice que el pueblo, después del retorno de Babilonia, se reunió en Jerusalén como un solo hombre. Lo va a seguir diciendo, pero lo vamos a ver más adelante. Y tal vez parece comprensible, ¿no? Porque después de momentos de trauma del cautiverio y conscientes del peligro que los rodeaba a su alrededor o durante el camino, pues no era difícil pensar que los judíos hicieran unidad, porque hay peligro a su alrededor, están juntos después de estar dispersos durante 70 años, y ha de haber sido algo hermoso estar juntos. Pero el como un solo hombre significa algo más en el hebreo que quiero explicarle. Esta frase no solo significa que estaban físicamente juntos, sino que estaban unidos en visión, en propósito y en ánimo. Eran del mismo sentir, dedicados a un mismo propósito. Y esto lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento con el deseo de Pablo para la iglesia en Filipos. Dice Pablo, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ese era el deseo de Pablo para la iglesia en Filipos. Escuche, hermano, para llevar a cabo con éxito la obra de Dios, siempre ha sido necesaria esta clase de unidad de sentimiento en el pueblo de Dios. Cuando es Dios quien provoca que yo me dé cuenta que necesita haber áreas restauradas en mi vida, lo primero que busco es tener unidad de manera personal con ese Dios
Y de manera colectiva, escuche con mucha atención, en el cuerpo donde Dios me depositó cuando me salvó. ¿Cómo en el cuerpo donde Dios me depositó cuando me salvó? Escuche solamente, anote, 1 Corintios 12:13. Dice Pablo, algo muy importante que necesitamos aprender esta mañana o recordarlo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces Pablo lo que dice es, porque por un solo espíritu, cuando nacimos de nuevo, hermanos, fuimos todos bautizados, esto es, sumergidos, depositados en un cuerpo que se llama iglesia. ¿Y qué tipo de personas llegaron a ese cuerpo? Aquí dice judíos, gentiles, esclavos, libres. A todos se nos dio de beber del mismo espíritu. Entonces, cuando alguien se convierte a Cristo, no se convierte en un cristiano solitario, en solo creer que tener unidad con Dios, una relación personal con Dios basta, porque sería antibíblico. Aquí dice claramente, el cristiano verdadero, escuchen, anhela estar con su nueva familia. Y Primera de Juan dice algo contundente, porque dice, ¿por qué dices que amas a Dios que no lo ves? Si no amas a tu hermano que lo ves. Entonces va acompañado. Hermano, esta mañana te das cuenta que necesita ser restaurada la unidad que no has fomentado en el cuerpo donde Dios te depositó. Si no hay unidad, no hay adoración verdadera. Y no solo de presencia, porque vamos a otro nivel. Hay quienes en las iglesias pueden decir que nunca faltan, que son constantes, pero ¿sabes qué? No tienen unidad. Así como vienen, se van. No quieren ser expuestos. No quieren que se les conozca. No quieren amar, no quieren perdonar. Y la verdadera unidad y la verdadera adoración comienza en la unidad. Lo aprendimos en Efesios 4. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El énfasis, hermanos, entonces es la unidad colectiva que vemos tuvo el pueblo de Israel. Sí, hermanos, unidad y comunión con Dios. Pero si esto es verdadero en la semana, quiero estar con mis hermanos como un solo hombre el fin de semana. Repito, si la adoración de tu unidad con Dios es real y verdadera, la adoración y comunión que tienes con Dios en la semana es verdadera, el domingo quieres estar aquí con tus hermanos. Porque si no, te empiezas a adorar a ti mismo y a jactarte. He leído, escucho 3 prédicas, tuve mi clase en la semana, hice devocional diario. Es tu religión entonces. Y aquí necesitamos estar como un solo hombre. Porque así como hay una verdadera adoración en tu relación personal con Dios, hoy, hermanos, Efesios 3, hay a nuestro alrededor principados y potestades viendo cómo la iglesia se une para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos a nuestro alrededor viendo ángeles glorificando a Dios porque la iglesia está junta. Y si te das cuenta, lo primero que quiere siempre dividir Dios es la iglesia con la inconstancia, con lo que falta de unidad, aunque viene no hay unidad. Restaura la adoración verdadera, solícito en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Da un pasito de unidad que Dios está pidiendo. Da un paso de unidad para que haya restauración. Dios no se equivocó en la persona que tienes al lado, enfrente o atrás, y te estás perdiendo de las bendiciones de sus dones. ¿Lo crees? ¿Reconoces esta mañana que no has fomentado la unidad para adorar a Dios verdaderamente?
Dice el versículo 1, perdón, el 2. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vamos al punto número 2. Entonces ya vimos que para que haya una adoración verdadera es indispensable la unidad, y que no solo personal con Dios, el reconocer que he descuidado mi relación personal con Dios, sino también he descuidado la unidad de mi relación en el lugar donde Dios me sembró, me depositó, que es la iglesia. Pero ahora viene otra parte sumamente importante para adorar verdaderamente a Dios, que los judíos se dan cuenta que es prioritario, que tiene preeminencia sobre cualquier cosa, y es la remisión en la adoración verdadera. Entonces se levantan. Jesuá, si se da cuenta, aquí es mencionado primero. Normalmente siempre era nombrado Zorobabel, pero como viene el culto, la adoración, y el sacerdote es Jesuá, por eso es que aquí se nombra en un principio. Y dice lo que estos hombres hicieron, dice, y edificaron el altar Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Pero vea cómo. Ellos dijeron, bueno, hoy vamos a implementar una nueva manera de adorar a Dios. La manera vieja ya pasó, estamos en otra época, hoy lo vamos a hacer otra vez. No. Ellos dicen, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Este verbo se levantaron. Como vimos en el capítulo 1, versículo 5, no se trata solo de un levantamiento físico o anímico, ¿no? O solamente anímico, sino físico, más bien dicho. O sea, no tuvieron ganas de restaurar y se quedaron solo con las ganas, lo hicieron. Dice que se levantaron, se animaron para trabajar, es decir, asumieron el compromiso, se volvieron a identificar con el propósito por el cual Dios los había llevado a ese lugar. Levantarse implica entrega de vida y fuerza al servicio del Señor. Es un verbo que debe caracterizar al pueblo de Dios en cada generación. Entonces, hermanos, estos hombres dice que edificaron el altar del Dios de Israel. Viene una pregunta para ustedes esta mañana. ¿Por qué el altar? ¿Por qué el altar antes del lugar santo, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios? Si usted recuerda un poco cómo estaba construido de manera rápida el templo, ¿por qué el altar? ¿Qué pasaba en el altar? El altar era donde se encendía el fuego para hacer los sacrificios de los animales. Pero esos sacrificios de animales eran necesarios para expiar el pecado, cubrir el pecado de Israel, y entonces sí poder acercarse más íntimamente en las diferentes partes del templo. Si ellos no hacían esto primeramente, el llegar al lugar santísimo para estar en la presencia de Dios era imposible. Ellos lo sabían, y por eso lo primero que van a restaurar es el altar, para empezar a hacer sacrificios para expiación de los pecados. No empezaron con el lugar santísimo porque sin la expiación de pecados de ningún modo puede acercarse el hombre a la presencia de Dios, y de ninguna manera quiere Dios hacer su morada entre los hombres, tampoco Dios. Hay pecado, no hay acercamiento de parte de Dios. Escuchen, un breve paréntesis, antes y también ahora. Si hay pecado, el pecado es lo único que nos separa de la presencia de Dios. Tampoco empezaron con las paredes, ni siquiera con los cimientos, que pudiera ser algo normal. Empezaron con el altar, porque la casa de Dios no puede empezar a construirse sin remisión de pecados. Lo primero que debían hacer Jesuá y Zorobabel, como antiguamente lo habían hecho los patriarcas. ¿Qué patriarcas? Vea qué hizo Noé después de que las aguas del diluvio bajan. Salen los animales, vea lo primero que hace Noé. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar. ¿Qué edificó? Un altar a Jehová.
Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Pero no solo lo hizo Noé, recuerden a otro patriarca, Abraham. Abraham 12, versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de una aparición de Dios a Abraham, inmediatamente, después de estar frente a la presencia de Dios, lo que hace Abraham es estar de una manera digna, y por eso hace el altar, porque el altar era para sacrificios, y el sacrificio era para expiación de pecados, y estar de la mejor manera frente a la presencia de Dios. Jacob, en Génesis 13, 18 vemos otra vez a Abraham. Dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. O sea, a donde llegaba Abraham, lo primero que hacía era edificar un altar. Jacob, un pasaje un poco más largo, pero de todos modos quiero que vea el énfasis en que se dé cuenta lo primero que hacían estos patriarcas, por tener una relación correcta con Dios. Jacob, en Génesis 35, del 1 al 7, dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó ahí un altar y llamó el lugar Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces no solo es por estar bien frente a la presencia de Dios, dignamente, sino que incluso aquí en Jacob vemos que para ser librado del peligro, si nota usted, por hacer el altar, sus enemigos los vieron de paso y no hubo ningún problema. Con el altar construido había protección. Ellos entonces, hermanos, los judíos de Esdras, regresando a Esdras, entendían que sin altar el pueblo de Dios no puede existir, porque sin sacrificio no puede haber aquella purificación que el pueblo necesita para acercarse a Dios. Sin esa purificación el pueblo no se podía acercar a Dios. Por tanto, antes de encargar materiales para la construcción, para los cimientos, era necesario levantar el altar para una adoración verdadera. Dice: para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés. Las instrucciones acerca de los holocaustos se encuentran en textos como Éxodo 20:24, 20 al 26, Éxodo 29, 35 al 37. Un poco más extenso lo puede encontrar usted en Levítico 1, del 1 al 17. Había muchas clases de ofrendas, sacrificios, ordenados por Dios mismo, por la ley de Dios. Pero estos holocaustos eran sacrificio, como ya lo dijimos, solo para expiar los pecados, y deberían ser quemados por completo en el altar. La expiación del pecado era un requisito fundamental para que Dios hiciera su morada con Israel. Pero vea, aparte, lo que Dios mismo decía para qué era el altar. Éxodo 29, 42 al 46. Dice ahí Dios: será holocausto continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros para hablar ahí contigo. ¿Se da cuenta de lo que dice Dios para qué era el altar? Para que yo me encontrare con vosotros, para que tengamos un encuentro. Pero si no había esa remisión de pecados, esa quemazón de animales, no iba a haber ese encuentro. Era necesario.
Y me encontraré ahí con los hijos de Israel, y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y vean lo que dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. O sea, más de 3 veces Dios reafirmando que hará morada, que se encontrará con ellos, que permanecerá con ellos. Pero todo siempre antes expiando el pecado, para estar de una manera digna, correcta delante de ese Dios, que era lo que Dios les pedía en ese momento. En ese momento, los hijos de Israel, cuando están con Esdras, están convencidos de que lo primero que hay que levantar es el altar. Pero antes de ser cautivos, pensaban de otra manera. Hay un contraste entre los israelitas del cautiverio, porque dice: entonces habían dicho a Jeremías, porque le contestaron a Jeremías una profecía para que se arrepintieran. Fíjense lo que dice Israel, cuando todavía no viene la cautividad, ni el castigo, ni la disciplina. En cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Esto lo encuentra usted en Jeremías 44, 16 y 17. ¿Se da cuenta del contraste? No hay disciplina, no hay cautividad. Le contestan así a los profetas de parte de Dios: no nos interesa, vamos a seguir haciendo lo que nosotros queramos. Pero ahora estos de Esdras entienden que la prioridad es restaurar su relación con Dios, y que para que haya esa restauración necesitan quemar los animales para expiar el pecado. No hay cosa más importante. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos aplicar si ya no somos los israelitas a los que se les pide sacrificio? Finalmente, hermanos, el sacrificio ya fue hecho una sola vez y para siempre, ¿no es cierto? Ya la hizo Cristo. Cristo ya fue a morir en la cruz, y fue ese sacrificio que Dios necesitaba para ya no expiar pecados, sino para quitarlos. Estamos en otra posición, ¿se da cuenta? Entonces hago 2 llamados esta mañana. El primero es para aquellas personas que nunca se han acercado a Cristo, pero que para acercarse Dios a ellos, ustedes a Dios, necesita haber remisión de pecados. Pero ya no hay animales. Ahora tú tienes que arrepentirte y creer que el único sacrificio que ya se hizo, y que lo hizo Cristo en la cruz, tú lo crees y lo aceptas. Y que aceptas a Cristo, escuchen, para usar esta frase que se usa muy comúnmente en el cristianismo, como Salvador y como Señor. No solo como Salvador, para que te vayas, o como en otros lados se van con Cristo como Salvador, pero como Señor no. O sea, yo sigo haciendo lo que yo quiera. Es completo, hermano, la invitación. Y es considerar que a partir de este momento quien manda en tu vida es Cristo. Esa es la manera bíblica, esa es la manera de Cristo, este primer llamado. Es difícil. ¿Lo aceptas? El otro es para los que se dicen cristianos. De verdad, hermano, ¿crees que tienes una comunión real con Dios sin arrepentirte y confesar tus pecados? Ahora ya ni siquiera confesarlos. Algunos tal vez hoy tengan que apartarse de algún pecado que han estado practicando. Te estás engañando. Si dices, yo amo a Dios, yo he seguido leyendo, y tú estás practicando un pecado.
no hay presencia, no pierdes tu salvación, pero no hay gozo en tu salvación. No hay una comunión completa, restaurada, plena con Dios. Y escuchen, todos lo hemos hecho. ¿Quién, que levante la mano, quién no ha pecado esta semana? O sea, todos. ¿Hasta ahí somos honestos? Necesitamos remisión, necesitamos confesión de pecados. ¿Lo has hecho? ¿O este es el momento en que lo puedes hacer? ¿Quieres salirte restaurado en tu relación con Dios pleno? Arrepiéntete. Haz la remisión de tus pecados confesándolos. Porque si no, no hay presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Dios ahora mora en nosotros porque somos el templo. Pero hay una pared, porque ahora el altar es nuestra confesión. Si no hay confesión, tu relación con Dios está rota, distorsionada, incompleta. Si alguien hace un rato no levantó la mano para decir que no ha dejado por lo menos de practicar, de cometer pecado, levante hoy su mano. ¿Quién se da cuenta que necesita ser restaurado? Gloria a Dios. ¿Y sabes qué pudo levantar nuestra mano? La humildad. La adoración verdadera es siempre como Dios ha mandado. Y para restaurar, primero hay que limpiar. Para restaurar, primero hay que limpiar. Hoy en día, hermanos, en otros lados, en las iglesias, hay enseñanzas que motivan y enseñan una relación sin arrepentimiento y fe. Y eso no es bíblico. Enseñan relación con prosperidad, sanidad, bienestar propio, pero no con arrepentimiento y fe. El ejemplo del pueblo es, lo primerito que hicieron fue restaurar el altar porque sabían de su necesidad de expiar su pecado. Y eso es lo que hoy Dios quiere. De verdad, quiere salirte pronunciando, presumiendo, poniendo en redes sociales que tienes una relación con Dios, que sea real. Pero va a ser real cuando hayas expiado tus pecados a través de la confesión. Si no, preocúpate, porque te estás engañando a ti mismo. En lugar de la adoración verdadera, versículo 3, en la primera parte. Entonces, ya vimos la unidad en la adoración verdadera. Ya vimos ahora la remisión, número 2, la remisión en la adoración verdadera. Y ahora vamos a ver el lugar de la adoración verdadera. Vea lo que dice la primera parte del versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Esto que va a aprender hoy, hermano, es algo impresionante. Es que ponga mucha atención en esta parte. Dice, y colocaron el altar sobre su base. Hasta ahí vamos a ver. La traducción correcta en hebreo, es en su lugar. Esto quiere decir que fueron diligentes en ir a poner el altar donde iban. Y viendo todo en ruinas, tuvieron que buscar el lugar correcto, perfecto, para colocar ahí el altar. Fueron en busca de los manuscritos, de los mapas, no sabemos, no dice aquí, pero dice que lo colocaron en su lugar, donde antes había estado, ahí perfectamente lo pusieron. ¿Por qué? ¿Por qué lo pusieron ahí? ¿Por qué fueron diligentes en ponerlo ahí? Porque ellos recordaban que Dios había dado órdenes muy precisas acerca de su culto. Los judíos, escuchen, no debían adorarlo de cualquier manera y en cualquier lugar. No podían levantar altares ahí donde se les daba la gana. No podían levantar. Lo hicieron los patriarcas, pero después de que Dios estableció el templo, les dijo dónde. Ahora vean lo interesante de esto. Este mandato lo da Dios, Deuteronomio 12, 10 al 14. Este mandato lo da Dios antes de entrar por primera vez en la tierra prometida, ahí en Deuteronomio.
Dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Escuchen el versículo 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, el lugar que Jehová escogiere, ahí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Versículo 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis, sino que en el lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. O sea, había un lugar en específico donde tenía que ser levantado el altar. Los judíos entendían entonces que era muy importante. Si usted ve Josué 22, incluso eran tan celosos del lugar que cuando una de las tribus, los rubenitas, quisieron levantar un altar en otro lado, iba a haber guerra entre ellos, porque eran celosos. Hasta que los rubenitas les explican, dicen, no, sabes que nada más es como un símbolo, pero no vamos a quemar animales. Entonces las otras 11 tribus dicen, bueno, porque eran celosos de este mandato de Dios. Pero ahora parecería que hay alguna contradicción si de repente vemos lo siguiente. Vean, en Génesis 22:2, Abraham levanta un altar. Vamos a ver dónde, hermanos, porque estamos viendo el lugar. Dice Génesis 22:2, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah. Mucha atención, Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Abraham hizo puntualmente lo que Dios le pidió y se fue a Moriah. Ahí levantó a Isaac, pero se acuerdan que apareció un ángel. En Génesis 22:29 vemos eso. Isaac es librado de la muerte. Y desde entonces se llamaba ahí el lugar Dios proveerá, o el lugar donde Dios proveerá. Pero ¿cómo se llamaba el monte? Moriah. Muchas gracias por su atención. Entonces, después, vemos siglos después, cuando Israel ya estaba sentada en la tierra prometida, ya estamos en el reino de David. Y en 2 de Samuel 24:16, estamos en el contexto en que a David se le hizo fácil hacer un censo. Y entonces es castigado por Dios por hacer el censo. Y la ira de Dios se enciende contra Israel y mueren 70,000 hombres de una pestilencia. Y dice 2 de Samuel 14:16, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, misma imagen de Isaac, pero aquí era todo Israel, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. ¿Qué es eso de Araúna Jebuseo? Pero se da cuenta la misma imagen. Llega, dice el Dios, se conmueve y dice al ángel, ya no destruyas. Lo mismo que pasó con Isaac. Todavía no terminamos. Primera de Crónicas 21:15. Es el mismo relato. El mismo. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Entonces Crónicas dice Ornán Jebuseo y Samuel Araúna Jebuseo, pero es el mismo lugar. Pero ¿dónde está Aranúa o Ornán Jebuseo? Sorpréndase, hermano. Segunda de Crónicas nos dice dónde está. Segunda de Crónicas 3:1. Ya estamos con Salomón construyendo el gran templo. Vea. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte, ¿qué dice ahí?
como había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de ¿dónde? Ornán, Jebuseo. Lo que quiero que usted se dé cuenta y se sorprenda junto conmigo es que Dios, a través de los siglos y de diferentes personas, siempre fue el mismo lugar. Y terminamos en Moriah cuando empezamos con Abraham. Pero en ese momento había cambiado de nombre y dice que ahora se llamaba la era de Ornán Jebuseo, la propiedad que había comprado David para que ahí construyera el templo. Impresionante. Dios no cambió el lugar de adoración verdadera. ¿Cómo podemos aplicar esta gran verdad de que hay un lugar específico para la adoración verdadera? Bueno, de manera personal, hermano, nosotros ya somos templo del Espíritu Santo. Ahí comienza la adoración en nosotros. Pero escuche, de manera colectiva y por mandato del Nuevo Testamento, también hay un solo lugar donde se adora verdaderamente a Dios, que es una iglesia bíblica, donde hay adoración verdadera. Entonces no hay adoración verdadera, hermano. Nuevamente nos vamos al Nuevo Testamento. No es legalismo en mí, es lo que Dios puso en mi corazón a través de las Escrituras, de cómo lo podemos aplicar en nosotros, en que nuevamente no está restaurada tu adoración verdadera, porque no estás adorando en el lugar correcto. Si solo lo haces en la iglesia, escucha primeramente, y en la semana te olvidas de Dios cuidando el templo del Espíritu Santo que eres tú mismo. Pero de igual manera no está restaurada tu área del lugar verdadero de adoración si lo haces solo en tu casa y se te hace fácil menospreciar el lugar donde también Dios te adora, que es la iglesia. Por eso la importancia de adorar en el lugar que Dios escogió, que es la iglesia. Dios no ha cambiado. Fuimos bautizados en un cuerpo que se llama iglesia. Hermano, Dios tiene esta palabra específica para cada uno de nosotros. Hoy, dijimos hace un rato, nuestro pastor salió de viaje. Otros no vinieron por libertad. Tú sí viniste. Dios tiene esta palabra para ti por algo. Te ama, quiere restaurarlo. Dios sabe que hay todavía errores. Y estás tal vez en una posición en donde menosprecias el lugar que Dios estableció para adorarle verdaderamente, que es la iglesia, porque piensas que tú tienes tu relación personal con Dios y oraste y leíste lo que digas un rato. Está incompleto, es antibíblico. Pero de la misma manera, al revés, en que hoy estés sentado recibiendo la bendición de la palabra de Dios, viendo que estamos adorando juntos a Dios, pero que en la semana te olvides de Él cuando tú eres el templo del Espíritu Santo. ¿Qué tienes que corregir, hermano? ¿Una de dos o ambas? Bueno, es entre ustedes. Yo nada más estoy exhortando, ¿verdad? Hay una frase ahí muy importante que dice: porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. No solamente lo voy a explicar. Cuando dice estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, los judíos entonces, hermanos, también sabían, entendían que corrían peligro cuando las demás tribus o a sus alrededores, las demás naciones, se dieran cuenta que estaba una nueva nación construyendo una ciudad o algo. Pero ellos sabían que levantar el altar les iba a dar protección, no solo del peligro de la guerra y de que fueran, que váyanse de aquí, ustedes no pertenecen aquí, sino también del peligro de volverse a contaminar, como ya les había pasado continuamente. Y eso nos enseña a nosotros que por eso es importante que si tú no estás en el lugar de adoración, vas a estar en otro lugar. Y deberíamos de estar aterrorizados de pensar que allá afuera nos contaminamos. Estamos expuestos casi 6 días o 7 y solo unas horas expuestos en la unidad de comunión que tenemos aquí. Y a veces no basta, hermano. Y a veces por eso andamos muy carnales, ¿no? Expuestos al mundo, sus enseñanzas, sus modos, su manera de hablar. Deberíamos estar aterrorizados.
y disfrutar el tiempo en que Dios nos da la gracia de estar un domingo aquí reunidos, alabando y adorando a Dios juntos. Porque estás con personas que piensan, hablan diferente, que te van a compartir cosas diferentes. Por eso la importancia de la unidad. ¿Por qué el lugar físico ya no tiene importancia? Pues porque llegará el día en que adoraremos a Dios en espíritu y en verdad, ¿no es cierto? La constancia en la adoración verdadera. La constancia en la adoración verdadera. Versículos 3, la parte B, hasta el 5 en la primera parte. Vamos a leer. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo. Esto parece algo así muy simple, pero quiere decir que ellos restauraron todas las fiestas inmediatamente al séptimo mes, primer día del séptimo mes. El pueblo de Israel empieza a restaurar todas las fiestas solemnes, todo lo que tenían que ellos que hacer para estar en comunión con Dios, agradar a su Dios, lo comienzan a hacer. Por ejemplo, en Éxodo 29, 38 al 42, vemos algunos de estos sacrificios que ellos ofrecían. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás una décima de un efa de flor de harina mezclada con un cuarto de hin de aceite batido, y para la libación un cuarto de hin de vino con un cordero. Y ofrecerás el otro cordero al atardecer, y con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, con aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto, vea usted, continuo por vuestras generaciones a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con vosotros. Otra vez, todo lo que tenían que hacer para que Dios se encontrara con ellos. Yo creo que usted vio la libación, una décima de flor, todo era un rito completamente. Esos sacrificios eran diarios, de la mañana al atardecer, constituían la base sobre la cual los hijos de Israel podían tener comunión con Dios. Y era un recuerdo, escuche esto, permanente de la santidad de Dios. Por eso eran continuos y todo el día. Porque el hacerlo era recordar que Dios era tan santo que no podía haber ni una pizca de pecado, y por eso era quemazón y quemazón y quemazón de animales. Continuos. ¿Pero para qué? Para recordar la santidad de Dios. Entonces, por medio de estos holocaustos diarios, el judío recordaba que la santidad de Dios era necesaria en su propio cuerpo, su propio ser, para perdón, purificación y justificación. Ya se acabaron todos esos sacrificios continuos de animales durante todo el día, atardecer, día y noche, ya se acabaron. Ya lo hizo un hombre llamado Jesucristo, una vez y para siempre. ¿Cómo lo aplicamos entonces a nuestra vida? Vea Romanos 12:1. Pablo nos enseña esto impresionante para ver cómo hoy nosotros adoramos a Dios de una manera continua, de una manera constante. Dice Pablo, así que hermanos romanos, pero ahora hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia Polanco, os ruego por las misericordias de Dios, mucha atención, hermano, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué vamos a presentar como sacrificio vivo? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero aquí viene algo interesantísimo, que es vuestro culto racional. ¿Saben qué significa la palabra culto en griego? Viene del griego latros o latría. ¿Qué significa? Adoración. Entonces lo que Pablo está diciendo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, su vida misma,
santo, agradable a Dios, escuche ahora ya con la traducción, que es vuestra adoración racional. ¿Qué quiere decir racional? Que razona, que lo que conocemos de Dios nos lleva a adorarle, que las doctrinas que aprendemos nos llevan a adorarle, y sobre todo porque lo estamos viviendo, siendo un sacrificio a nosotros mismos, llevando continuamente la carne a la cruz del Calvario, negándonos a nosotros mismos. Eso es como hoy podríamos aplicar esta verdad de manera continua, de tarde y de mañana, en el atardecer, de esta manera. ¿Cuántas veces, hermano, en la semana le confesaste tus pecados a Dios? ¿Cuántas veces, hermano, en la semana de verdad, sacrificaste tu cuerpo para no agradarlo? Sacrificaste tus deseos y te presentaste a Dios como ese sacrificio vivo. Porque dice de manera continua. Yo estoy preguntando cuántas veces lo hiciste. Aquí sería de manera continua, una vida cristiana así. Y no es una camisa de fuerza, porque todo el día. Tu carne podría decir eso. Pero no es una camisa de fuerza, sino es un sacrificio vivo y agradable a Dios que todos los cristianos tienen que llevar. La adoración colectiva también es vigente. Hablamos de la adoración personal, de que somos un sacrificio vivo. Pero escucha, hermano, la adoración colectiva también es vigente. Y vigente que sea constante. No que vengas a la iglesia cuando tengas ganas, cuando no tuviste otra cosa que hacer, o más importante que hacer, porque si la tienes, no vienes. Es cada domingo, no de vez en cuando. Tampoco es obligatoria. ¿Te imaginas lo triste que es para una persona, que aquí hubiera una persona que está aquí sin desearlo? Escucha, hermano, en todas las iglesias las hay. En todas las iglesias hay personas que no quieren estar. No encontraron, solamente no encontraron el pretexto, pero si lo encuentran no están, no vienen. Hoy los hijos, los hombres y mujeres no quieren estar y por consiguiente no adoran verdaderamente a Dios. Aunque en la semana hagas toda clase de obras por decir que adoras a Dios. Pero si no hubo oración, no hubo lectura y todavía no viniste a la iglesia, imagínate, ¿estás adorando a Dios verdaderamente? ¿Verdad que no? Te causaría impacto recordar continuamente Hebreos 10:25, no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. Hermano, yo no sabía que alguien iba a venir o que no iba a venir, yo no sabía. Estoy leyendo lo que Dios puso en mi corazón decirte, pero yo sé que es de parte de Dios. Yo estoy en la misma lucha que tú. Por último, quiero ver la obediencia en la adoración. Dice el versículo 5b: toda ofrenda voluntaria a Jehová, desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a hacer holocaustos, reafirma lo que estaban haciendo, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían hecho todavía. ¿Por qué? Porque ya vimos que la prioridad era el altar. Pero después de darse cuenta que no habían hecho todavía los cimientos, vea el versículo 7, que es con el que terminamos. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Cuando hablamos de la obediencia, que la obediencia en la adoración es necesaria, vamos a hablar de el sacrificio que conlleva ser obediente. No es fácil ser obediente, seamos honestos, pero estos hombres son obedientes, que cuando se dan cuenta que lo importante ya lo empezaron a hacer, la otra semana vamos a estudiar algo interesantísimo, se dan cuenta y empiezan a sacrificar otra vez sus cosas materiales, porque le dan a los albañiles otra vez cosas materiales para empezar ahora los cimientos. Entonces, hermanos, más que otra vez enfatizar ahora las ofrendas, queremos dejar esa parte un momento por la paz. Veamos lo sacrificial de la obediencia.
¿Pudieran ellos no haber obedecido y al ver los cimientos? Pues esperamos otro tiempo. Muchos lo hicieron, lo vamos a ver en Ageo, Zacarías. Pero ellos no. Ellos en cuanto vieron, dice, dieron dinero a los albañiles y carpinteros. Y también dieron comida y bebida a los sidonios y tirios, que ellos eran especialistas en ir por mar a tierras donde había cedro y había madera hermosa. Lo único que pedían era, parte de su paga, alimento y comida. Los hombres se dan cuenta, los judíos, y dicen, se los damos para que vayan. Sacrificaron, fueron obedientes. ¿A pesar de qué, hermanos? A pesar de que muchos de ellos recordaban que habían estado construyendo en el tiempo de Salomón en condiciones diferentes. Salomón, social, económica y políticamente, era un rey poderoso. Y entonces él pidió madera también a Hiram. Fíjese lo que dice 2 de Crónicos 2, 8 al 10. Envíame también madera del Líbano. Le está pidiendo a Hiram, Salomón. Cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano. Y he aquí mis siervos irán con los tuyos, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y he aquí para los trabajadores tus siervos cortadores de madera, he dado 20,000 coros de trigo en grano, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. Eran los mismos tiros y sidonios, pero les da una cantidad enorme para que se vayan por la madera. Dice, porque quiero mi casa la casa de Dios portentosa. Hermanos, hoy en el pasaje que estamos leyendo, las cantidades eran mucho menores. Y se pudieran haber desanimado, pero ellos dijeron no, que vayan con alimento por las maderas. Sacrificaron lo poco que tenían. Vea la respuesta de Hiram, 2 de Crónicas 2, 15 y 16, más adelante. Dice pues Hiram, después de alabar a toda la grandeza de Salomón, vea lo que dice. Ahora pues envíe mi señor, le dice a Salomón, a sus siervos el trigo y cebada y aceite y vino que ha dicho. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. ¿Hay diferencia, hermano? Muchísima diferencia. Esto está preparando el terreno para que la semana siguiente vamos a ver el por qué muchos se gozaban y otros lloraban al ver los cimientos, porque empezaban a comparar las diferencias entre la majestuosidad de los templos. Pero muchos empezaban a dar cuenta que tan solo el construir era diferente. Antes había abundancia y había todo, ahora para empezar a reconstruir no había nada, o había muy poco, pero aún así obedecían y lo sacrificaban. ¿Cómo podemos aplicar y oramos? Vemos que esta adoración fue sacrificial a Dios. Y si bien podría hablar nuevamente, como les dije, de las ofrendas, vemos más bien el sacrificio personal de cada uno de estos hombres. La adoración verdadera, entonces, hermanos, terminando, requiere sacrificio de nuestra parte para que sea verdadera. Yo no sé si fue fácil para ti preparar desde el sábado el venir, pero a lo mejor sufriste y es normal porque no querías venir. No te preparaste, no te dormiste temprano o no pudiste hacerlo. Pero en medio de todo eso, sacrificaste y estás aquí. Estás adorando a Dios verdaderamente. Otros hoy no quisieron adorar. Otros no pudieron aunque quisieron. Trabajo, enfermedad, lo que sea. La clave es, y repito, que no estés aquí a fuerzas. Yo deseo en mi corazón que nadie esté aquí a fuerzas. ¿Qué más tienes que sacrificar, hermano? ¿Tu comodidad? Sacrifícala. ¿Tu tiempo? Sacrifícalo. ¿Tu descanso? Sacrifícalo. ¿Tu dinero? Sacrifícalo. Para que adores verdaderamente a Dios. Ya vemos hoy 5 atributos de una adoración verdadera. Repásalos, repítelos. Escucha nuevamente la prédica en internet y evalúa a la luz de la palabra y demás versículos que Dios te pueda mostrar en su gracia, ¿qué tienes que restaurar en tu primer gran restauración, que es tu relación y tu adoración a Dios? ¿Estás adorando verdaderamente con el ejemplo que vemos aquí de los judíos? ¿O hay cosas que arreglar? Si hay cosas que arreglar, inclina tu rostro y vamos a orar.
Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos que no te adoramos verdaderamente como tú nos indicas en tu palabra. Que hemos buscado la manera de adorarte como entendemos, como queremos, y que hoy nos damos cuenta que esa adoración es solo a nosotros. Perdónanos por eso. Perdónanos, Señor, por no crear unidad, por menospreciar, Señor, la unidad de la iglesia, por menospreciar tu palabra, la oración en la semana, para tener una unidad plena contigo. Y a veces solo la buscamos, Señor, cuando tenemos problemas. Produce arrepentimiento en nosotros, Padre. Tú lo puedes hacer. Permítenos constantemente confesar nuestros pecados, para que nuestra presencia, Señor, contigo sea real y verdadera. Adorarte sin nada que estorbe, Señor. Y para eso es necesaria nuestra confesión continua de pecados. Sabiendo hoy que tenemos al mejor abogado de nuestro lado, el cual ya pagó por esos pecados. No permitas que el enemigo nos engañe y que rompa nuestra comunión contigo, sino que continuamente vayamos a ese altar que hoy tenemos, que es la confesión, y volver a ir a la cruz y abrazarnos de ella, Señor, y saber que Cristo ya pagó. A Él le costó todo. Señor, ayúdanos a tener constancia, a ser obedientes y entender que efectivamente, Señor, hemos fallado hasta en el lugar para adorarte. Tal vez el lugar en el templo que somos nosotros mismos, o tal vez en el lugar que es la iglesia, en la cual menospreciamos. Al venir cuando, Señor, a veces es necesario. Habla, Señor, a tu pueblo, sé tú quien trates por tu Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Pero hoy nos vamos con la motivación de querer ser restaurados, y por eso te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.